Ok, entonces hoy vamos a estudiar este método de optimización donde las restricciones son restricciones de desigualdad y no de igualdad, ¿verdad? Usualmente en la práctica uno puede tener un problema donde requiere, no sé, maximizar las utilidades y la restricción, que puede ser presupuestaria, no siempre tiene que ser gastar todo el presupuesto, ¿verdad? Se puede invertir cierta cantidad, pero no tiene por qué gastar todo su presupuesto. Entonces, la desigualdad, la restricción no tiene que ver con el máximo que tiene que gastar, sino con lo que puede gastar, ¿verdad? Puede gastar un poco menos, tal vez, del total de dinero que tiene. Entonces, la restricción no es una restricción de igualdad, ¿verdad? No es que tienen que gastar todo el capital, sino que tiene un margen ahí de presupuesto. Entonces, existen problemas de optimización donde la restricción es una restricción de desigualdad. Entonces, eh, les voy a compartir la presentación. Solo que no sé cuál están viendo. Ah, bueno, sí, sí. ¿Están viendo esa que dice con Tucker? Sí, profe. Sí, ok. Ok, entonces, comencemos. Entonces, veamos primero el caso que es el que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo resolver este tipo de problema, ¿verdad? Tenemos una función objetivo, una función que queremos maximizar o minimizar, sujeto a cierta restricción, en ese caso, una restricción de igualdad. Ocupamos que los x y y satisfagan que el cuadrado, la suma de sus cuadrados sea igual a 2. Entonces, esto se llama un problema de restricción con igualdad. Nosotros ya sabemos cómo resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Y lo hemos resuelto, posiblemente lo hemos resuelto con otra restricción, no recuerdo si exactamente usamos esta o usamos otra restricción, pero de todas formas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar los candidatos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos críticos de quién? De la función lagrangiana, y clasificar los puntos críticos como máximos y mínimos, y para eso bueno, tenemos varias formas de hacer esa clasificación. Ahora, en este caso en particular, basta con evaluar los puntos críticos. ¿Por qué en este caso en particular basta con evaluar los puntos críticos? ¿Verdad? El más grande tiene que ser el mínimo y el más pequeño tiene que ser el máximo. En este caso tenemos que el dominio, la restricción, en los valores de x y y que tengo permitidos, digamos, en este caso particular forma un círculo, ¿verdad? Los x y y, que la suma de sus cuadrados es 2, esto define un círculo de radio raíz de 2. Entonces, de nuevo, esto es como que ustedes pregunten, encuentre la persona más alta y más pequeña, ¿verdad? Máximo y mínimo, en este barrio. Entonces usted camina por toda la cuadra, en este caso una rotonda, pero usted camina por toda la carretera, la calle, ¿verdad? Da la vuelta y usted le pregunta casa por casa, ¿cuál es su altura? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su altura? Y usted la va apuntando. Entonces ahí le van diciendo, ¿verdad? Dependiendo de la posición en que usted va en el barrio, le van diciendo varios datos de altura, usted los apunta y cuando usted da la vuelta completa, cuando usted llega de vuelta a donde empezó, usted sabe quién es el más pequeño y quién es el más alto de este barrio, ¿verdad? Cuya casa están en esta circunferencia. Ahí estamos utilizando lo que se conoce como el teorema de los valores extremos. ¿Qué es lo que dice el teorema de los valores extremos? Toda función continua definida en un conjunto cerrado y acotado, aquí cerrado y acotado, pensemos en el círculo, ¿verdad? Digamos, es cerrado. Todos esos términos pues tienen su definición técnica, ¿verdad? Matemática, pero en general, ¿verdad? Piensen como una carretera, ¿verdad? Una carretera, usted no se sale, ¿verdad? Cerrada, y acotada, no es infinita, por ejemplo, ¿verdad? Es una carretera, usted le puede dar la vuelta completa en cierta cantidad de tiempo. Entonces, cerrado y acotado tienen sus definiciones bastante técnicas y bastante, bueno, tal vez en ciertos contextos difíciles de interpretar, pero para efectos nuestros, pues piensen en algo así, ¿verdad? Como en una carretera, ¿verdad? Como una región
finita, básicamente, ¿verdad? Entonces, yo tengo una función que está definida en un conjunto cerrado y acotado, entonces esa función alcanza sus valores extremos. En algún punto de este recorrido se encuentra la persona más alta y por otra parte se encuentra la persona más pequeña. Entonces, alcanza su máximo y alcanza su mínimo. Esto lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudiamos una función, por ejemplo, una recta, que sin restricción no alcanza ningún máximo y ningún mínimo. Usted siempre puede continuar hacia arriba o siempre puede continuar hacia abajo y van a haber números más pequeños, ¿verdad? No existen candidatos a máximo y mínimo sobre una recta. Sin embargo, si usted restringe el dominio, si usted dice únicamente voy a buscar el valor más grande y más pequeño en este vecindario, ¿verdad? En este barrio. Entonces, una vez que usted hace eso, inmediatamente aparece un valor que es más pequeño que todos y un valor que es más grande que todos. Entonces, al hacer la restricción, ¿verdad? Al definir la función únicamente en un dominio cerrado y acotado, entonces aparecen valores extremos. Entonces, el tema de valores extremos, de hecho, ya lo hemos usado anteriormente, pero es más general, ¿verdad? Aquí no hablamos de cantidad de variables, ¿verdad? Simplemente dice una función que sea continua, ¿verdad? Que no pegue brincos raros o tenga huecos, definida en un conjunto con esas características, que básicamente lo que dice es que sea finito, pequeño. Entonces, en algún punto tiene que tener sus extremos. Entonces, en este caso en particular, el dominio de la función x cuadrado más y cuadrado es cerrado y a mí únicamente me interesa es encontrar los máximos y mínimos en este dominio, en esta región. Y por lo tanto, tienen que estar ahí. Entonces, si yo tengo únicamente dos candidatos y yo sé que esa función tiene un máximo y tiene un mínimo, pues alguno de estos dos tiene que ser el máximo y alguno de estos dos tiene que ser el mínimo. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es cuál? Y pues simplemente me fijo cuál es más alto. Entonces, el más alto es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Entonces, esto es un caso particular en donde, vea que no estoy aplicando ningún criterio, por ejemplo, el criterio hessiano, no estoy calculando segundas derivadas, no estoy calculando la concavidad, no estoy viendo la aproximación cuadrática, nada, ¿verdad? Aquí yo simplemente estoy diciendo, yo sé que una función continua, como esta, tiene que tener en un dominio, ¿verdad? Una región cerrada y acotada, un máximo y un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Únicamente me preocupo por encontrar cuáles son los candidatos. Y una vez que tengo esa lista, evalúo, me fijo, quién es el más grande y quién es el más pequeño. ¿Qué pasaría si ahora yo la región la cambio por algo distinto, ¿verdad? Ya no tengo el borde del círculo, ¿verdad? Esto me define la circunferencia, ¿verdad? El borde de un círculo de raíz de 2. ¿Qué pasa si yo considero exactamente el mismo problema, pero ahora con una restricción de desigualdad? Ahora quiero encontrar el máximo y el mínimo, pero ahora la región es el interior del círculo. Todos los puntos X y Y, que su distancia al origen es más pequeña que raíz de 2. Entonces, son todos los puntos que están aquí adentro. Bueno, esta región sigue siendo cerrada y acotada, ¿verdad? Antes era como, bueno, camine por este borde y pregunte la distancia. Ahora es, bueno, no camine por todo ese borde y vaya entrando y pregunte adentro hasta llegar al centro. Entonces, sigue siendo digamos, una labor, digamos, finita, entre comillas, ¿verdad? La región es todo lo que está, no sé, a 2 metros a la redonda. Entonces, usted va persona por persona, casa por casa, dentro de esta región acotada, ¿verdad? Acotada, y va preguntando la altura. Y pregunta, bueno, más pequeño es más pequeño, más grande es más grande. Entonces, vea que esta región, a pesar de que es una región definida mediante una desigualdad, por el teorema anterior, pues la región sigue siendo cerrada y acotada, tiene que tener un máximo y un mínimo aquí adentro. Tiene que tener un máximo y un mínimo aquí adentro. Necesariamente, los candidatos tienen que ser una de dos, o puntos críticos, o
puntos en el borde. Ya analizamos qué pasa en el borde. Note que estos puntos están en el borde, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, ¿verdad? Satisfacen esto. Están en el borde de esa región. Entonces, este problema con desigualdad tiene como dos lugares donde pueden ocurrir los candidatos. O bien estaban en el borde, que ya sabemos cuáles son, o bien están aquí adentro. Si están aquí adentro, pues tienen que ser puntos críticos. ¿Verdad? Cuando usted analiza los puntos críticos de la función lagrangiana, usted en ningún momento pregunta, ¿están aquí adentro o están aquí afuera? No, usted simplemente resuelve el sistema de ecuaciones que los determina y los evalúa. Entonces, los puntos críticos o están en el borde y corresponde al problema de igualdad que sabemos cómo resolver, o están aquí adentro, en cuyo caso tienen que ser puntos críticos. Sin embargo, note que los únicos puntos críticos que tiene la función lagrangiana, en este caso, son elementos que ya estaban en el borde. Entonces, de nuevo, si ustedes piensan en la analogía con la recta, si ustedes quieren maximizar o minimizar una función definida en un intervalo cerrado, los candidatos o están en el borde, que es lo que pasa cuando usted corta el dominio, o están adentro, o están aquí adentro. Si están aquí adentro, tienen que corresponder a puntos críticos. Bueno, pero una recta no tiene puntos críticos, no existe ningún punto donde haga algo así. Entonces, si usted sabe cómo resolver el problema, no, si usted sabe que el problema sin restricción, o con la restricción de igualdad, tiene los extremos en el borde, entonces necesariamente la restricción con desigualdad, o sea, consideran todos esos elementos, sigue siendo exactamente la misma. Entonces, hay problemas de desigualdad que usted los puede, digamos, ¿cómo le digo? Los puede dividir en el caso en que la restricción es de igualdad y en el caso sin restricción, básicamente, ¿verdad? Entonces, los puntos críticos de la función lagrangiana, pues están todos en el borde. Están todos en el borde y por lo tanto, si adentro no hay ningún candidato, el ganador tiene que ser alguno de los que usted ya había encontrado con anterioridad. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo? ¿Verdad? Hay problemas de optimización con desigualdad que usted los puede analizar por separado. ¿Qué pasa en el borde? ¿Qué pasa en el borde? Encuentra la solución en el borde y luego se fija qué pasa adentro. Bueno, si la región es compacta, ¿verdad? Cerrada y acotado, si es cerrada y acotada, entonces usted puede revisar si aquí adentro había algún candidato. Si hay algún candidato, bueno, se lo suma a la lista que ya tenía, pero bueno, lo usual es que adentro no existan más candidatos que los que ya existían en el borde. Muy bien. En general, ¿verdad? Cuando usted estudia un problema de optimización con desigualdad, pues lo común es que la restricción no defina un conjunto cerrado y acotado. Un conjunto. De forma que este criterio, el teorema de los valores extremos, pues no aplica a una gran cantidad de ejemplos, pues la región no es cerrada y acotada. Entonces tenemos que tener alguna forma de poder encontrar o poder resolver un problema de optimización con desigualdad en donde la restricción no cumpla con este caso tan sencillo. Entonces, veamos un ejemplo bastante fácil, pero que ya entra dentro de ese dominio donde no tenemos una región cerrada y acotada. Note que aquí lo que estamos pidiendo es que la restricción, ¿verdad? Que el X sea positivo. Entonces, el conjunto de X positivos no es acotado, ¿verdad? Usted siempre puede caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y posiblemente podría aparecer en algún momento alguien más alto que el que usted ya había encontrado o alguien más pequeño que el que usted había encontrado. Entonces, esta restricción no es, no es una condición o no define una restricción, un dominio cerrado ni acotado. Entonces, no puedo aplicar el mismo argumento. No puedo aplicar el mismo argumento que la vez anterior. ¿Qué podemos hacer?
Pues realmente, ¿verdad? Al igual que en el caso anterior, existen únicamente dos posibilidades para el máximo. Aquí tal vez una observación importante. Únicamente estoy analizando el caso de maximización. Entonces, únicamente estoy buscando máximos de una función sujeta a una restricción de desigualdad. Más adelante vamos a ver cómo haríamos o cómo hacemos para encontrar los mínimos. Pero aquí sí hay que ser como separado para no confundir las cosas. Entonces, únicamente vamos a discutir hoy cómo encontrar máximos de funciones con restricciones de desigualdad. Entonces, al igual que en el caso anterior, cuando la región era cerrada y acotada, era un disco, es decir, un disco, ¿verdad? Pueden pasar dos cosas. Usted encuentra el punto crítico, o sea, supongamos que existe, ¿verdad? El máximo sí existe, ¿verdad? Usted lo que está haciendo es buscándolo. Entonces, y que ese máximo ocurre cuando el X vale A. Entonces, tengo mi dibujo, únicamente me interesan los X positivos y la gráfica de mi función es algo así, ¿no? Entonces, esta es f de x. Entonces, una posibilidad, ¿cuál es? Bueno, ese máximo ocurre dentro de la región, no está en el borde. ¿Cuál sería el borde? El borde sería este punto acá, ¿verdad? Cuando x vale 0. Entonces, en este dibujo, vea que el máximo de esta gráfica ocurre dentro, ¿verdad? No está en el borde. Y si ese máximo no está en el borde, eso quiere decir que tiene que ser un punto crítico. Tiene que ser un candidato a máxima función, ¿verdad? Entonces, en este punto crítico, dentro de la región que estoy estudiando, ¿verdad? Que está dentro de la región X positivo, su derivada tiene que ser 0. Entonces, una posibilidad para este candidato, que es lo que estoy buscando, es que sea realmente un punto crítico de la función. Eso quiere decir que su derivada vale 0. Aquí tal vez no vamos a hacer la separación en el caso de funciones con picos, ¿verdad? Un punto crítico podría ser un punto donde la derivada no existe, pero en los ejemplos vamos a considerar funciones suaves y por lo tanto decir que el punto crítico quiere decir que su derivada es 0. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad, bueno, si una posibilidad es que no está en el borde, la otra posibilidad es que está en el borde. Entonces, ¿qué pasa si está en el borde? Bueno, hacemos el dibujo. Si yo voy a dibujar una función cuyo máximo ocurra cuando A vale 0, y en ese punto tiene el máximo, la gráfica tiene que ser así. Así, ¿verdad? Es decir, que si está en el borde, es decir, que si A vale 0, entonces la función debe de entrar en esta región decrecientemente. ¿Verdad? Si ustedes dibujan al revés, si ustedes dicen, bueno, aquí está el punto que yo creo que es el máximo, y la función hace así, aquí no hay un máximo. ¿Verdad? Aquí no hay máximo. ¿Por qué? Bueno, este punto es más alto. Este punto es más alto. Entonces, para que la función tenga un máximo en el borde de esta región, necesariamente tiene que entrar decreciente. Y recuerden que el decrecimiento, el crecimiento de una función, también lo determina su derivada. Entonces, en este punto, la dirección tiene que ser hacia abajo. Es decir, que la derivada en 0 tiene que ser negativa. ¿Verdad? No puede ir para arriba. Entonces, decreciente, recordemos que el crecimiento de una función lo determina también su derivada y por lo tanto, en ese punto, si tengo un máximo, necesariamente la función baja. ¿Para qué? Para que ese punto sea más alto. Entonces, tenemos esas dos posibilidades. O bien es un punto crítico que está dentro de la región, o bien es un punto que está en el borde, en cuyo caso la función tiene que ingresar a la región de forma decreciente. ¿Está bien? Entonces, noten que los candidatos a máximos deben de satisfacer estas condiciones. Entonces, estas condiciones lo que estoy haciendo es juntando todas las posibles posibilidades para el caso de A. ¿Verdad? O bien la derivada es negativa, o bien el punto es mayor que 0, pero se tiene que cumplir esta condición que está acá. Si el punto no es 0, si X es distinto de 0, entonces f' de X es 0.
¿verdad? Si el punto está dentro, entonces su derivada vale 0. Si f' no es 0, aquí tal vez lo hubiera puesto con la desigualdad estricta, ¿verdad? Si f' de un candidato no es 0, entonces tiene que ser negativo, porque si es creciente ya no es máximo. Entonces, si es negativo, ¿verdad? Tengo aquí desigualdad estricta, entonces noten que el punto tiene que estar en el borde. Entonces, x tiene que ser 0. O sea, que los candidatos a un punto máximo de una función donde la restricción es que el x sea mayor, que sea positivo, tiene que cumplir estas tres cosas. Entonces, un candidato, o bien su derivada es negativa, el punto está en el borde, pero ambas, digamos, si aquí hay desigualdad, aquí hay igualdad. Si aquí hay desigualdad, aquí hay igualdad. Entonces, alguno de los dos tiene que ser 0. ¿Verdad? O bien esto vale 0, o bien esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las dos en un candidato tiene que ser 0. O bien esta condición, o bien esta condición. Y en ambos casos se tiene que cumplir la restricción. Entonces, A vale 0, esta restricción que está acá, y esto lo que me dice es el decrecimiento en un punto crítico, en un candidato a máximo de la función. Entonces, si yo quiero, ya que, este es un ejemplo muy sencillo, pero lo que está diciendo es, usted quiere encontrar un máximo de esta función. Entonces, haga lo siguiente, busque todos los puntos críticos. Los puntos críticos es donde esto vale 0. En cada punto crítico, revise que se cumpla la restricción que usted mismo impuso. Y si el punto está en el borde, fíjese que entre decrecientemente. Entonces, estas tres condiciones no son otra cosa que las condiciones que analizamos acá. O está en el borde o es un punto crítico. O está en el borde o es un punto crítico. Esta es la restricción original y esto me dice que en candidato tiene que ser, la función tiene que ser decreciente. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Esta parte la puse así en gris, ¿verdad? Como casi muy oscurito, para ver que existe una relación entre estas tres condiciones y la función lagrangiana asociada al problema de optimización. ¿A cuál problema de optimización? Recuerdemos que la función lagrangiana la definimos para un problema de optimización con igualdad. Y aquí lo que tengo es un problema de optimización con desigualdad. Entonces, supongamos que yo estuviera resolviendo el problema, ¿verdad?, de optimización, maximizar la función f de x sujeto a la condición de igualdad. Aquí en este caso sería simplemente x igual a 0. No tiene mucha gracia porque, ¿verdad?, no tengo candidatos aparte de este, pero pensemos, hagámoslo a ojos cerrados. Entonces, ¿qué haría uno en el caso de igualdad? Uno define la función lagrangiana, es el objetivo menos un múltiplo de la restricción, que en este caso sería x nada más, ¿cierto? Entonces, esta sería la función lagrangiana asociada a el problema de optimización con igualdad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca los puntos críticos de la función lagrangiana. Entonces, usted hace la derivada de x igual a 0 y la derivada de lambda igual a 0. Entonces, ¿aquí qué le quedaría? La derivada respecto de x le quedaría f' igual a lambda. Voy a poner aquí f' de x, tal vez para que se... No, f' de x igual a lambda. Y lambda igual a 0 simplemente le dice x igual a 0. ¿Ok? Entonces, noten que si yo encuentro un punto crítico, si yo encuentro un x que satisface este sistema de ecuaciones, el lambda, el multiplicador de Lagrange, corresponde a la derivada simplemente. Entonces, decir que la derivada es negativa, ¿verdad?, sería como decir que este lambda, que es f', es negativo. ¿Cierto? Ahora, note que la restricción también es la derivada respecto de lambda, solo que ahora no es igual a 0, sino positiva. Entonces, note que la restricción lambda, perdón, aquí tendríamos que, ¿verdad?,
La derivada de lambda me da el x. Yo ocupo que el x sea positivo. Aquí puse negativo. Déjenme un segundo para ver. Ah, sí, porque noten que cuando yo derivo el lagrangiano es menos x, ¿verdad? Cuando usted deriva la función lagrangiana, le queda menos x. Entonces, si menos x usted ocupa que sea positivo, es decir, que la derivada tiene que ser negativa. Ahora sí, ¿verdad? Este menos que está acá, en este caso no es un capricho, ¿verdad? Aquí sí ocupamos poner esto negativo, de forma que al derivar respecto de lambda, obtengamos la restricción original. Entonces, note que menos x es negativo, es la condición de que x sea positivo. Entonces, esta restricción se puede traducir en esta condición acerca de la derivada respecto del multiplicador de Lagrange. Y esto, entonces, noten que es exactamente el producto, ¿verdad? Dijimos que lambda es f'. Entonces, lambda es f'. Y x es la derivada respecto del multiplicador. Entonces, este producto igual a 0 es esta condición que está acá. Entonces, uno podría recordarse, utilizando la función lagrangiana, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un punto crítico. ¿Cuáles son? El multiplicador tiene que ser negativo. La derivada respecto del multiplicador tiene que ser negativo y su producto tiene que ser 0. ¿Verdad? Entonces, o este es 0 o este es 0. Entonces, esto me da un sistema que me permite recordar de cierta manera cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un punto crítico en términos de la función lagrangiana asociada. ¿Ven? Veamos qué pasaría en dos variables. Si ahora yo tengo el mismo problema, aquí de nuevo estoy considerando una región que no es ni cerrada ni acotada, ¿verdad? Es todo el plano, todo un cuadrante. Es todo este cuadrante en el plano, en R2. Entonces, aquí hay una cantidad infinita, ¿verdad? Yo siempre podía caminar en una dirección y perderme, ¿verdad? Irme al infinito. Entonces, esta región que define esta pareja de restricciones no es un conjunto cerrado y acotado y por lo tanto no podríamos aplicar el criterio que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo podríamos resolver un problema de optimización con desigualdad donde la condición, la restricción, es que los valores de X y Y sean positivos? Esto usualmente es una condición natural, ¿verdad? Cuando usted está maximizando, no sé, la utilidad de vender dos productos, digamos, pantalones y camisas, pues usted no puede vender camisas negativas, ni tampoco puede vender pantalones negativos. Entonces, esto es una restricción muy usual en los problemas aplicados, ¿verdad? Porque los valores de X y Y tienen cierta interpretación real, cierta interpretación física, y esos valores no pueden ser negativos. Entonces, este es un tipo de restricción muy natural que aparece en problemas de la vida real. Entonces, usted quiere maximizar cierta función donde los valores que pueden tomar el X y el Y tienen que corresponder a valores de la vida real, ¿verdad? Entonces, cierta cantidad de camisas, cierta cantidad de pantalones, ¿verdad? Cierto capital, cierto dinero, cierta cantidad de horas laboradas, ¿verdad? Usted no puede trabajar negativo, ¿verdad? No puede pagar negativo. Entonces, muchas de los problemas de optimización de la vida real tienen como restricciones condiciones de positividad. Entonces, ¿cómo podríamos analizar este problema? Bueno, realmente lo hacemos de exactamente la misma manera. Supongamos que yo sé que existe el máximo, lo que estoy haciendo es buscándolo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, supongo que existe y ese máximo ocurre, ¿verdad? Cuando X vale A y cuando Y vale B. Lo que yo estoy haciendo es buscando lo que estoy haciendo es buscando ese punto, ese candidato a extremo, sujeto a la condición de que A sea positivo o cero, ¿verdad? Y B sea positivo o cero. Y de nuevo ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Si ustedes tienen este es como el plano, este es como el plano R2, ¿verdad? X y Y, y únicamente me interesa lo que está en este cuadrante. Entonces, yo tengo mi función, ¿verdad? Esto es en la gráfica de mi función, pero únicamente me fijo en lo que ocurre en esta región positiva, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, yo busco máximos y mínimos sujetos a que el X y el Y vivan en esta región. Entonces,
Existen de nuevo dos posibilidades para ese máximo. Una posibilidad, análoga al caso anterior, es que esté dentro. Entonces, voy a hacer otro dibujo, ¿verdad? Digamos, esta es mi región, esta es la función que estoy tratando de maximizar, y la restricción, digamos, es que el X es positivo y que el Y es positivo. Entonces, un candidato a máximo y mínimo podría estar aquí adentro, podría estar acá. Podría estar dentro de la región, pues, dentro de la región de valores, es decir, puede ser que el X es positivo y que el Y también es positivo. Este sería como el borde donde la Y vale 0, y este es como el borde donde este es como X vale 0, esto en negro sería como Y vale 0. Entonces, una posibilidad es que ese punto donde se encuentra el máximo que ando buscando esté dentro de la región. No, si está dentro de la región, realmente tiene que ser un punto crítico, ¿verdad? Aquí la derivada tiene que ser 0 y 0 para que tengamos ¿verdad? Como una montañita, ¿verdad? Entonces, en ese punto, si está dentro de la región, tiene que ser un punto crítico natural, ¿verdad? Un punto crítico ordinario de la función que estoy tratando de maximizar, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Otra posibilidad, bueno, así, ¿verdad? Otra posibilidad es que ese punto ocurra dentro o sea, en el borde. Entonces, ese punto crítico podría estar, o aquí, cuando X vale 0, o en este borde. O sea, podría ser un punto que está acá, donde la función no necesariamente tiene que ser así, ¿cómo se llama? Horizontal. Pero si está en el borde, es necesario que la función ingrese de forma decreciente, ¿verdad? Entonces, en el dibujo, si este es el borde del dibujo, la función no puede hacer así y subir, porque entonces aquí puntos más altos. Entonces no puede ser, no, si este punto fuera mi candidato, la función tiene que bajar. Entonces, si este es el borde de la región, mi función tiene que ingresar bajando. Entonces, la gráfica sería como así. Entonces, aquí puede ser que aquí en esta esquina, en este borde, haya un máximo si la función ingresa bajando. ¿Y cómo determinamos si la función va para abajo o va para arriba? Bueno, de nuevo, le preguntamos a las derivadas parciales, ¿verdad? Las derivadas lo que me dice es la dirección en la cual, ¿verdad? Si usted se para en este punto, si está viendo al horizonte o si está viendo hacia abajo. Lo mismo para la dirección Y. Entonces, si está en el borde, es decir, se cumple la igualdad, ¿verdad? Cuando yo digo que está en el borde, me refiero a que se cumple la restricción, pero con igualdad. O sea, X vale 0 o Y vale 0. Entonces, la función debe ser decreciente en ese punto. ¿Para qué? Para que pueda ser máximo. Si la función fuese creciente, entonces crece y este punto no tiene chance de ser máximo. Entonces, vea que la condición es exactamente la misma que en el caso anterior. O bien, esta derivada vale 0, en cuyo caso P puede ser cualquier cosa, siempre y cuando esté adentro, ¿verdad? Siempre y cuando no hay ninguna restricción para ese punto P, pero la derivada tiene que ser 0. Si la derivada no es 0, tiene que ser negativa, porque si no es negativa, entonces la función no es decreciente y por lo tanto hay valores más grandes. Pero si tenemos desigualdad, ocupamos igualdad en las condiciones extras, en la restricción. Entonces, vea que el análisis es exactamente el mismo. O bien esto vale 0, o bien esto vale 0. Alguna de las dos cosas tiene que valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, tenemos las siguientes condiciones que me permiten buscar los candidatos. Entonces, o bien la derivada es negativa. Recuerden que el gradiente, ¿qué es el gradiente? El gradiente es el vector de derivadas parciales. Entonces, si estoy diciendo que esto es menor, aquí tal vez estoy abusando un poco de la notación, ¿verdad? Porque estoy diciendo que esto es menor que un vector. Lo que me refiero es que entrada por entrada, ¿verdad? La primera es negativa y la segunda es negativa. Entonces, veamos lo que pasa. Necesariamente la derivada
es negativa en el caso de un punto de borde o es cero, ¿verdad? En el caso de un punto interior. Entonces, en cualquier caso, la derivada tiene que ser negativa. En cualquier caso, las derivadas tienen que ser negativas. Lo mismo ocurre para la y, para la derivada parcial respecto de y. En un punto candidato, la función tiene que ser decreciente y por lo tanto ocupamos que esta derivada apunte hacia abajo, sea negativa. Esto simplemente es la restricción original. Esto no hay quite, ¿verdad? Entonces, un punto candidato a un máximo tiene que cumplir esta condición, tiene que cumplir esta condición, pero lo más importante es esta otra que está acá, ¿verdad? Si aquí hay desigualdad estricta, entonces necesariamente aquí hay igualdad y por lo tanto el producto vale cero. Entonces, esta condición me dice que alguna de estas dos desigualdades que están acá tiene que cumplirse. Que alguna de estas igualdades que están acá tiene que cumplirse. O sea, no puedo, o estoy en el borde, en cuyo caso la derivada es cero, o no estoy en el borde, en cuyo caso alguna de las variables x o y vale cero. Entonces, alguna de las dos se tiene que valer cero. Entonces, esto me permite buscar candidatos a puntos máximos de este problema de optimización. ¿Cómo? Simplemente resuelvo estas condiciones, ¿verdad? Calculo las derivadas parciales respecto de x y y, y busco en dónde este producto para uno de los dos factores valga cero. Al igual que en el caso anterior, uno puede escribir, uno puede básicamente recordar no es tan difícil, ¿verdad? Recordarse estas condiciones que le permiten buscar cuáles son los candidatos a puntos críticos. También se pueden escribir en términos de la función lagrangiana, de la misma manera que lo hicimos para una variable. No, aquí lo pongo en gris, ¿verdad? Casi que oscurito, transparente, porque en realidad la idea sirve, ¿verdad? Pero la justificación es como un poco oscura. Pero esta es la idea, ¿verdad? Usted forma la función lagrangiana. De nuevo, aquí utilizamos símbolos negativos. Aquí sí es importante que esté restando, porque le voy a pedir una condición de signo. Entonces, sí es importante, no es lo mismo que aquí esté un más, que aquí esté un menos, porque eso va a cambiar esta desigualdad. Entonces, es importante, aquí no es un capricho mío, escribirlo con el signo negativo, porque esta condición es con signo negativo. Entonces, de nuevo, cuando usted calcula el lagrangiano, digamos, respecto de y, de x, por ejemplo, y lo iguala a 0, esto es equivalente a decir que f de x tiene que ser igual a lambda nada más, ¿verdad? Porque la condición en este caso es que el x, digamos, con serio respecto a lambda, le queda lambda. Entonces, vea que lambda en un punto crítico va a ser igual a la derivada respecto de x. Es decir, que usted ocupa esta condición, la puede traducir en esta otra. O sea, que el multiplicador sea negativo. Lo mismo ocurre con la derivada parcial respecto de y. ¿Verdad? Decir que esto valga cero, es decir, un punto crítico, quiere decir que la derivada respecto de y tiene que ser, ¿qué sería? Mu, el otro multiplicador. Entonces, un punto crítico o bien cumple esto, en cuyo caso el mu tiene que ser negativo. Nota que las derivadas parciales respecto a los multiplicadores, al igual que en el caso de restricción con igualdad, simplemente me dan la restricción original. Como tengo negativo y negativo, pues tengo que darle vuelta, ¿verdad? Aquí tengo positivo, aquí tengo negativo. Entonces, de nuevo, esto es simplemente la forma en que se escribió la función lagrangiana, pero lo importante es que alguno de los dos tiene que ser cero. El producto tiene que ser cero, entonces no puedo tener un punto candidato en donde ambos sean negativos. Entonces, lo importante es que el producto en un candidato tiene que ser cero. Veamos un caso todavía más general. De nuevo, esto es más general, pero es casi que todos los casos posibles, digamos, todos los casos de interés. Esta condición de que las variables sean positivas, usualmente en la práctica no se pueden eliminar, ¿verdad? Usted está maximizando
funciones donde el valor de la X corresponde a pantalones y el valor de la Y corresponde a camisas y usted no tiene camisas negativas. Entonces, esta condición usualmente no la vamos a poder eliminar, pero usualmente existen otras condiciones que restringen el dominio de la región, ¿verdad? De nuevo, pueden ser restricciones presupuestarias, restricciones de inventario, restricciones de materia prima, de mano de obra, etc. Entonces, supongamos que yo quiero maximizar una función de dos variables sujeta a estas condiciones naturales y alguna condición impuesta por digamos, por el mercado. Entonces, de nuevo, el análisis es completamente análogo al caso anterior. Entonces, al igual que en el caso de igualdad, vamos a considerar esta función lagrangiana. Ahora, tal vez noten que no estoy incluyendo estas restricciones, pues estas restricciones usualmente son naturales. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Que cuando usted tiene un punto crítico, pues puede discernir con facilidad si el X es positivo y el Y es negativo, ¿verdad? Entonces, esas condiciones naturales no las estoy incluyendo en la función lagrangiana. Y de nuevo, ¿verdad? Los candidatos son los puntos críticos a esta función lagrangiana asociado al problema de igualdad, ¿verdad? Donde tengo g de x, y igual a 0. Y tiene que cumplir las siguientes condiciones. Esta condición es exactamente la misma que tenemos anteriormente. Estas son las condiciones naturales que estamos introduciendo al problema. Y la condición, que solamente, bueno, esto es lo que se llama la condición de Cohn-Tucker, que alguna de estas dos tiene que ser cero, no pueden ser ambas positivas o ambas negativas. Y ahora la restricción, digamos, extra, o la condición, digamos, de mercado, se traduce en una condición similar que dice, el multiplicador asociado a la restricción tiene que ser negativo. Su derivada tiene que ser negativa, de nuevo, esto es remanente de la idea de que la función tiene que ser decreciente en el caso en que tenga un punto en el borde. Y de nuevo, lo más importante es que este producto tiene que ser cero. Entonces, ya que esto es exactamente el mismo formato de la condición anterior, solo que ahora no estoy creando un multiplicador asociado a las condiciones naturales del problema. Entonces, las condiciones naturales simplemente las recuerdo, ¿verdad? La función tiene que ser decreciente cuando ingresa al dominio, pero tiene que cumplir con estas propiedades estas son las que se llaman las condiciones de Cohn-Tucker. ¿No? Alguna de las dos tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, en general, cuando tenemos un problema de desigualdad con condiciones naturales, pues simplemente las recordamos y añadimos pues la condición de Cohn-Tucker, que es exactamente la misma, ¿verdad? Es muy similar a la anterior, donde lo que le pedimos es que el multiplicador sea negativo, su derivada sea negativa, pero alguna de las dos no pueden ser las dos negativas, algunas de las dos tienen que ser cero. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo concreto. Supongamos que queremos maximizar el producto de X por Y sujeto a la condición natural, ¿verdad? De que las variables tienen que ser positivas, pero no pueden ser muy grandes, ¿verdad? 2x más 3y tiene que ser más pequeño que 1. Esto es usual, ¿verdad? Esto es usual, estamos pensando en problemas donde lo que estamos maximizando son insumos, digamos, réditos a partir de insumos, pues la cantidad de insumos, pues usualmente está acotada por alguna constante, ¿verdad? No tenemos materiales infinitos y por lo tanto tenemos una cota, digamos, una cota sobre la cantidad de material, la cantidad de insumos, la capital. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertas condiciones naturales, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero tiene que ser positivo, los materiales tienen que ser positivos, y no tengo disponible una cantidad infinita de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el máximo de esta función? Entonces, una observación importante, de nuevo, tal vez aquí que dice que lo puse, ya lo voy a pasar por alto. Note que en el ejemplo anterior, cuando discutimos, voy a volverme, cuando discutí la restricción de desigualdad, las tres condiciones eran de desigualdad mayor igual que cero.
eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque la forma en que estoy escribiendo estas desigualdades tienen que ver con la forma en que escribo esta otra que está acá. Entonces, en este ejemplo, noten que yo no puse una desigualdad mayor o igual que 0, sino que puse una desigualdad menor o igual que algo. Sin embargo, yo esto lo puedo escribir como una desigualdad apropiada, ahora si paso todo a restar. 1 menos 2x más 3y tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esta es la función que estoy utilizando como mi restricción. La g de xy es 1 menos 2x más 3y, y a esto lo que le pido que sea más grande que 0. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Estos problemas de maximización con desigualdad, pues realmente están escritos, o sea, no es que no se puedan escribir de otra forma, pero los criterios, ¿verdad? Las desigualdades están escritas de cierta forma que tienen que respetarse para que el criterio sea el que usted escribió. Pero de nuevo, esto es un impedimento, ¿verdad? Si tengo desigualdad menor o igual, pues yo le puedo escribir como desigualdad mayor o igual, pasando todo al lado correcto. Entonces, si yo paso todo esto a restar, pues ya me va a quedar que todo esto sea mayor o igual que 0. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que dice el método de Cohn-Tucker? Dice, considere la función lagrangiana como su función objetivo, esta función X por Y, menos la restricción en la forma apropiada. Entonces, de nuevo, la forma apropiada es esto, pasarlo a restar y que me quede mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, busque ahora entonces los puntos críticos. Los puntos críticos tienen que ser, dentro de todo, tienen que cumplir, es que este producto valga 0. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es resolver el sistema que me dan las condiciones de Cohn-Tucker. Después, cuando encuentro los X y los Y, pues me fijo que se cumplan con estas condiciones, ¿verdad? Pero es más fácil resolver un problema de igualdad que un problema de desigualdad. Entonces, empiezo por la parte más sencilla, que es buscar dónde estos tres productos valen 0. Entonces, empiezo por la parte más sencilla del problema, que es tener una condición de igualdad. Y más que eso, una condición de igualdad igual a 0. Eso quiere decir que alguno de estos 6 factores que aparecen acá tiene que ser 0. Pues en este caso, ¿qué me quedaría? Cuando derivo, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada parcial? ¿Cuánto es la derivada parcial de la función lagrangiana respecto de x? Cuando usted deriva respecto de x, aquí le queda y, aquí le queda 0, aquí le queda 2, bueno, menos 2, con este menos me queda más, aquí me queda 0. Entonces, la derivada parcial respecto de la derivada parcial del lagrangiano respecto de x es y más 2 lambda. La Profe, derivada parcial de, ¿sí? ¿puede volver a explicar ese, cómo lo derivó? O sea, esa Estoy derivada derivando porque... esta función, ¿verdad? Ajá, Entonces, si usted deriva parcialmente respecto de x, pues ¿qué le quedaría? La derivada parcial de este producto respecto de x es y. La derivada parcial de lambda respecto de x es 0. La derivada parcial de menos 2 lambda por x es menos 2 lambda. Entonces, este menos con este menos queda más. Entonces me quedaría 2 por lambda. Y la derivada parcial de lambda por 3y respecto de x es 0. Entonces, esta es la derivada parcial de x respecto de lambda, de L respecto de x. Entonces, esto es esto que está acá. ah, ok, sí, ya lo vi. Gracias. Lo mismo ocurre cuando derivo respecto de y. Cuando derivo respecto de y, la derivada de este producto es x, la derivada de esta constante es 0, la derivada de esta constante, porque es respecto de x, es 0, y únicamente me quedaría el 3 por lambda, me quedaría, no, creo que aquí hay un error. No, aquí hay un error, pero está en este signo, perdón, disculpen, aquí lo acabo de anotar. Noten que aquí cometí un error, ¿verdad? Es menos y menos, y aquí se me fue. Esto es un menos que está acá, ¿verdad? Ahí es un menos. Y por lo tanto, su derivada sería menos por menos más, que sería 3 lambda. Y la derivada parcial respecto de lambda, pues el lambda es lineal, entonces aquí me quedaría lo que acompaña a la lambda, que sería la restricción. Entonces, este es el sistema que ¿Y yo el tengo que... signo del frente?
Bueno, pero aquí no importa porque vea que esto está igualado a 0, ¿verdad? Entonces, usted tiene toda razón, ¿verdad? La derivada me quedaría menos aquí me quedaría un menos 1, ¿cierto? Pero de todas Ujú. formas yo estoy igualando esto a 0. Entonces, si menos x, bueno, si menos a es 0, esto es porque a vale 0, ¿verdad? Este menos no va a hacer que sea 0 si no lo era. Entonces, este menos, ¿verdad? Tiene usted toda la razón, ¿verdad? Este menos que está acá, realmente lo tenía que haber puesto acá, pero como estoy interesado en resolver este producto igual a 0, este menos lo puedo pasar a dividir si quiero, ¿verdad? Pero sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Aquí me tuvo que haber quedado un menos y aquí cometí el mismo error, seguro hice copy-paste, aquí es un menos, ¿verdad? Ok, entonces, este es el sistema que yo tengo que resolver. Ahora, este tipo de sistema, pues realmente, a pesar de que sean ecuaciones no lineales, es usualmente sencillo porque la única forma de que dos cosas multiplicadas den 0 es que alguna de ellas dé 0. Entonces tengo muchos casos posibles, ¿verdad? Si la x vale 0, si la y vale 0, si la lambda vale 0, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre este sistema, pues uno empieza por la parte más sencilla, en donde analiza, ¿verdad? Lo que pasa en el borde y después analiza lo que pasa adentro, básicamente. Ok, entonces veamos cuál sería la solución de este sistema. Uno puede eliminar fácilmente la posibilidad de que x por y valga 0. ¿Por qué? Digamos, de nuevo, de aquí hay varios casos posibles. ¿Qué pasa si la x vale 0? Bueno, si la x vale 0, este producto vale 0 y todo estaría correcto. Sin embargo, si la x vale 0 y yo estoy maximizando x por y, si la x vale 0, el producto vale 0. Y definitivamente 0 no es el valor más grande que toma x por y. A simple vista, si usted agarra x igual a 1, no, x igual a un medio y y igual a 0, bueno, no, tal vez x igual a un tercio y y igual a un quinto, esto cumple con ambas restricciones y el producto sería un quinceavo, ¿verdad? Y este número es más grande que 0. Entonces, definitivamente el punto que yo ando buscando no ocurre cuando x vale 0. Porque a simple vista hay valores más altos, hay personas más altas que, que no miden 0, ¿verdad? Entonces, yo puedo descartar la posibilidad de que x valga 0 y por lo tanto, si esto no vale 0, lo que vale 0 es esto. Lo mismo ocurre con la y. La y, si valiera 0, entonces el producto vale 0 y ya sabemos que la altura máxima no es 0. Entonces yo puedo descartar de este sistema de ecuaciones esa posibilidad en donde x o y valga 0. Eso quiere decir, piense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que necesariamente el máximo ocurre en el interior, no está en el borde. ¿Verdad? No está en el borde porque en el borde la función es muy pequeña. Entonces, necesariamente tiene que estar en el interior. Y entonces, cuando usted tiene que y más 2 lambda es 0 y que x más 3 lambda, lambda es 0 y además 2x más 3y tiene que ser 1, bueno, no tiene que ser 1, pero es una posibilidad, ¿verdad? O esto vale 0 o esto vale 0, en cuyo caso o se cumple la restricción o el multiplicador es 0. Entonces, uno puede verificar de nuevo los casos posibles y obtenemos que eliminando esta posibilidad, este sistema que está acá, tiene solución única con lambda igual a menos un sexto. De nuevo, si lambda es menos un sexto, eso quiere decir que se tiene que cumplir la restricción, ¿verdad? Si la solución tiene lambda distinto de 0, entonces esta parte vale 0. Es decir, que se tiene que cumplir la restricción. O sea que está en el borde, pero está en el borde de esta restricción. Y bueno, y parte de lo que hay que verificar es que el lambda fuese negativo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, vamos a devolvernos rápidamente, el método de las, ¿dónde está? ¿Qué se hizo?
las condiciones de Cohn-Tucker no solamente era resolver estas tres igualdades, no solamente era resolver esto, sino que además se tenían que cumplir estas condiciones. Entonces, parte de lo que tengo que verificar es que el multiplicador que yo encontré cumpla con esta condición. ¿Para qué? Para que tengamos un máximo. Entonces, en este ejemplo, cuando uno resuelve este sistema, el multiplicador que se encontró necesariamente cumple que es negativo y por lo tanto sí tengo un máximo. Y note que cuando lambda vale un sexto, tenemos que y más 2 lambda es 0 y por lo tanto y es menos 2 lambda. ¿Cuánto sería el y? El y sería un tercio. O sea que esto es positivo. Entonces se cumple con esta condición. ¿Quién sería el x? El x más 3 lambda tiene que ser 0. Y por tanto x es menos 3 lambda, pero lambda es negativo. O sea que esto me da positivo. Esto me da un medio positivo. Y por tanto también se cumple esta restricción. Se cumple adentro, ¿verdad? No se cumple con la igualdad. Entonces, el criterio o las ecuaciones de Cohn-Tucker lo que me dice es cómo encontrar si existen candidatos. Si existen, tiene que ser un ganador, ¿verdad? Si existen, tiene que ser un ganador. En eso Profe, difiere, ¿sí? en lo que acaba de borrar, Ujú. que pasaba que y era igual a menos 2 lambda, Ajá. ¿qué fue lo que hizo para pasar a decir que y era, creo que sea un tercio? Sí, porque digamos, cuando usted resuelve este sistema, si usted sabe que esto no es cero, usted sabe que esto no es cero, lo puede eliminar del sistema, ¿verdad? Porque estamos igualando a cero. Entonces usted tiene que x es menos, no, perdón, ¿cómo es? Tiene que y es menos 2 lambda. Tiene que x es menos 3 lambda. Entonces, si usted sustituye estos valores en esta ecuación, en la última, ¿qué le va a quedar? Lambda, que multiplica a 1 menos 2x, pero 2x sería más 6 lambda, ¿verdad? Y aquí hay un error, eso es un menos. Entonces, menos 3y sería más 6 lambda. Y eso tiene que ser 0. De hecho, bueno, aquí creo que tuve un error, porque esto aquí me quedaría 1 más 12 lambda tiene que ser 0 y por lo tanto lambda es 0 o lambda es igual a menos un doceavo. Aquí creo que cometí un error, ¿verdad? Aquí era menos un doceavo. No importa, el punto es que ahora yo puedo. Ahora, ¿por qué lambda no es 0? Esto es una posibilidad, pero si lambda fuese 0, note que la y es 0. Y ya dijimos que la y no es 0 porque eso no maximiza la función x por y. Entonces, en este caso, la única posibilidad sería menos un doceavo. Profe, Entonces, entonces, como nos ajá. dice que es máximo, podemos descartar el cero por la regla que vimos ahora. Sí, en este caso, ¿verdad? De nuevo, aquí una de las condiciones que yo llamo naturales es que el x sea positivo o cero. Sin embargo, en realidad yo podría haber quitado yo pude haber puesto así, ¿verdad? X mayor que cero y y mayor que cero. ¿Por qué? Porque inclusive sería más natural buscar el máximo de x por y pidiéndole que x sea positivo y que y sea positivo. Porque si x es igual que cero, entonces la función vale cero. Y definitivamente ahí no está el máximo. Entonces, en realidad, esta igualdad, pues podríamos haberla sustituido por una desigualdad, porque necesariamente no voy a tener una solución de lo que ando buscando en ese punto. Entonces, yo aquí básicamente lo que estoy diciendo es que yo podría haber eliminado esta x de acá y eliminado esta y de acá, porque si no son cero, los paso a dividir y me quedaría entonces que y más 2 lambda es 0, etcétera. Y una vez que yo encuentro el valor de lambda, que aquí dijimos que hay un pequeño error, ¿verdad? Sería menos un doceavo. Entonces, menos un doceavo, ¿cuánto vale y? Y y, si usted la despeja, es menos 2 lambda. Es decir, que la y vale un sexto, ¿verdad? Porque si lambda vale menos un doceavo y multiplico por 2, multiplico por menos 2,
me queda un sexto. Y similarmente la X tiene que ser, ¿cuánto? Menos 3, o sea, un cuarto. Entonces, este es el único candidato. Y este candidato cumple con las condiciones de Cohn-Tucker, cumple con las condiciones que estaban anteriormente, ¿verdad? Estas 6 desigualdades que están acá, ¿verdad? Estas 6 desigualdades que están acá se cumplen y por lo tanto tengo un máximo. Ve que aquí el criterio es distinto, por ejemplo, al criterio de igualdad, donde teníamos que analizar el comportamiento de la función. Sin embargo, el comportamiento de la función lo estamos analizando acá, ¿verdad? Esto me está diciendo que la función es decreciente. Entonces, si es decreciente, necesariamente en un candidato, pues entonces ese candidato es un máximo. Entonces, el criterio está incorporado de cierta forma en las condiciones que se deben de resolver. Entonces, por lo tanto, aquí encontramos con unos pequeños, bueno, aquí está, ¿verdad? Con unos pequeños errores, quién es el X y quién es el Y. Solo que aquí hay que corregir quién es. Bueno, de hecho, el error posiblemente ya lo había visto, solo que no lo corregí del todo, ¿verdad? Porque estos sí son los valores correctos. Un sexto y 3/4 son los valores correctos para lambda igual a menos un doceavo. Ok. Ahora yo después corrijo esto antes de subirlo a la página. Ok. Entonces, esta es la forma en que podemos resolver un problema de optimización con condiciones de desigualdad. Aquí tal vez nada más una observación. En realidad, estas 3 condiciones sí son, sí definen un dominio cerrado y acotado. Entonces, uno en realidad pudo haber aplicado argumentos como los del puro principio para decir que la solución, máximo, se encuentra en el borde o se encuentra adentro, solo que adentro no hay ningún candidato. Y por lo tanto se tiene que ocurrir en el borde. ¿Verdad? Esta condición sí tiene que ser cero. Ustedes dibujan, ¿verdad? Aquí le va a quedar como un triángulo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, el dominio son todos los X y Y que viven en bueno, tengo lo de aquí abajo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Ahora quiero maximizar de nuevo una función. En este caso son de tres variables, sujeto a dos condiciones de desigualdad. Note que en este ejemplo en particular no tengo las condiciones, las restricciones naturales que yo llamé antes, ¿verdad? No tengo restricción de signo para la X, para la Y y para la Z, ¿verdad? No tengo restricciones naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, exactamente lo mismo, pero ahora con una función lagrangiana de digamos, con dos multiplicadores. Entonces, consideramos la función lagrangiana, esta es la función objetivo, menos las dos restricciones. De nuevo, las restricciones las tengo que escribir de forma apropiada. Aquí las tengo, ¿verdad? Mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, entonces está bien. Entonces, esta sería la primera restricción, esta es la segunda restricción, y además se tiene que cumplir, son los puntos críticos de esta función que cumplen con estas condiciones, ¿verdad? Y cumplen con las condiciones de Cohn-Tucker, ¿verdad? Esto es lo que me dice, es que punto crítico, ¿verdad? Esto es punto crítico, pero además tiene que cumplir con las condiciones de Cohn-Tucker. ¿Cuáles son las condiciones de Cohn-Tucker? Los multiplicadores tienen que ser negativos, sus derivadas tienen que ser negativas, pero alguno de los dos tiene que ser cero. Entonces, estas son las condiciones que tengo que resolver. De nuevo, uno empieza con la parte más sencilla de este sistema, que es la igualdad de cero de este producto. Entonces, si yo tengo un producto que vale cero, alguno de los factores tiene que ser cero. Y bueno, esto es un sistema bastante grande. Ahora tengo que resolver esta igualdad
pero también tengo que resolver estas que están acá, ¿verdad? Entonces tengo 5 ecuaciones. Estas y estas 3, que son los puntos críticos, pero además tengo estas otras de Cohn-Toker. Entonces aquí, bueno, de hecho no recuerdo si las hice todas, pero tal vez veamos qué es lo que hice. Tenemos este sistema de ecuaciones por resolver. Entonces, de nuevo, las condiciones de punto crítico. Aquí verá que no tengo un producto, ¿verdad? Aquí no tengo como X por esto, porque pues no tengo una restricción respecto de esa variable. Entonces, simplemente tengo la condición de que sea un punto crítico. Entonces, tengo las condiciones de que sea un punto crítico y las condiciones de Cohn-Toker. Bueno, en este caso es sencillo, ¿verdad? Calculamos la derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Obtenemos estas 3 condiciones que están acá, más las otras 2 condiciones de Cohn-Toker. Entonces, estas son las puntos, esto es de punto crítico. Punto crítico, más las condiciones de Cohn-Toker. De nuevo, este tipo de sistema, a pesar de ser muy grande, ¿verdad? A pesar de tener muchas variables, pues usualmente empezar por estas es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si este producto da 0, eso quiere decir que algún factor vale 0. Entonces, analicemos qué pasa si ambos multiplicadores valen 0. Entonces, si ambos multiplicadores valen 0, pues aquí le quedaría 0, 0, que le quedaría, bueno, aquí me quedaría 0 menos 1, me queda menos 1, me queda menos 2x, tiene que ser 0. Menos 2y tiene que ser 0 y menos 2z tiene que ser menos 4. Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces, la x vale 0, la y vale 0 y la z vale 2. Entonces, ese caso, donde ambos multiplicadores valen 0, me da x igual y igual 0 y z igual 2. Sin embargo, esa solución no cumple con la restricción, con esta restricción, con la restricción a esa condición, ¿verdad? Entonces, no se cumple la restricción y por tanto este caso se descarta. ¿Qué pasa si el lambda vale 0 pero el mu no vale 0? Note que si el mu no vale 0, en la segunda condición de Cohn-Toker me dice que esto que está acá tiene que ser 0. Entonces, si la lambda vale 0, entonces de nuevo aquí me sale que la x y la y valen 0. Y bueno, de nuevo, aquí son muchos casos, pero note que para un máximo la mu tampoco puede valer 1. ¿Por qué la mu no puede valer 1? Porque si la mu vale 1, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Eso quiere decir que la y vale 0, que la x vale 0 y que la z... bueno, el x y el y valen 0, entonces el x por y no puede ser más grande que el z, independientemente de quién sea el z. Entonces, usualmente uno puede hacer ese tipo de análisis en donde descarta que alguna cosa valga 0 o valga otra cosa. Y entonces, si la lambda vale 0, tenemos que la x y la y valen 0. Y entonces, de la condición 3, de esta condición 5, nos quedaría que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale 3. Pero la x vale 0, la y vale 0 y por lo tanto z es más o menos raíz de 3. Entonces, dado que se tiene que cumplir esta condición, tengo que descartar la solución con el más, ¿verdad? Porque entonces la x vale 0, la y vale 0, de forma que x por y es 0. Pero ese producto tiene que ser más grande que z, o sea que la z es negativa. Y por lo tanto, la z de las dos posibilidades, tengo que descartar la positiva. Entonces, z igual a menos 3 es una posibilidad. Pero si z es menos 3, entonces la lambda, la mu, ¿cuánto vale? Si la x vale 0, la y vale 0, entonces de esta ecuación que está acá, creo que sí, de esta ecuación que está acá, ustedes pueden despejar cuánto vale mu. Y en ese caso, la mu sería un número positivo. Pero recuerden que los multiplicadores tienen que ser negativos. Los multiplicadores tienen que ser negativos. Los multiplicadores, tanto para la primera restricción como para la segunda restricción, tienen que ser
valores negativos. Y para este candidato que encontramos acá, el multiplicador sería positivo. Entonces, este se descarta. Entonces, este tampoco aporta a el conjunto de posibles puntos críticos. Lo mismo hacemos ahora, tal vez intercambiando la condición de lambda y de mu. ¿Qué pasa si el que es 0 es mu y el otro no es 0? Entonces, aquí hay que hacer algunos pequeños casos de donde nos quedan las siguientes condiciones. Si el x no es 0 y por tanto la y tampoco es 0, por estas dos condiciones, entonces usted puede despejar la lambda en términos de x y y. Y esto le da una condición, ¿verdad? Si usted multiplica en cruz, que 2x al cuadrado tiene que ser igual a 2y al cuadrado. Cancelamos los dos y nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a y al cuadrado. Pero dado, bueno, ¿cuál es la solución de x al cuadrado y al cuadrado? ¿Verdad? X tiene que ser más o menos y. Pero dado que lambda tiene que ser negativo, pues uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Perdón, por este menos, ambos son positivos o ambos son negativos, es decir, x es igual que y. Y si x es igual que y, entonces lambda vale 2, porque esto se cancela y queda que lambda es menos 2. Y cuando usted escoge lambda igual a menos 2, en cualquiera de estas ecuaciones, posiblemente en esta, despeja la z y la z vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la x? La x más la y más la z al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale 3. La z vale 1. Entonces aquí le quedaría x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Pero la x al cuadrado es igual que la y cuadrado, es decir que 2x al cuadrado es 2. O sea que x al cuadrado es 1. Pero ya dijimos que la x y la y tienen que ser positivas, entonces x tiene que ser 1. Si la x vale 0, entonces todas valen 0 y el lambda vale menos 4. Entonces, todos estos, ¿verdad? Yo espero que ustedes lo hagan con cuidado y completen todos esos detalles. Aquí, ¿verdad? Yo hice los cálculos, pero no puse todos los pasos. Pero la idea es que ustedes vayan estudiando todas las posibilidades que tienen los posibles productos de forma que siempre den 0. Y bueno, para terminar, entonces, ¿qué pasa si ambos multiplicadores son negativos? Si ambos multiplicadores son negativos no, distintos de 0. Entonces, similar al caso anterior, uno despeja el lambda en términos de la x y la y, de donde vuelve a obtener la misma condición anterior, y por lo tanto encuentra que la x debe satisfacer esta ecuación que está acá. La única diferencia es que antes la y valía 1, pero ahora la z se expresa en términos de la x y la y al sustituirla, pues lo que se obtiene es este sistema, esta ecuación cuártica. Bueno, esta es cuártica de grado 4, pero es cuadrática en x cuadrado. Entonces, esta ecuación de grado 4 tiene dos raíces reales, una con más 1 y una con menos 1, y entonces se tienen que verificar estas 8 posibilidades. Tienen que verificar estas 8 posibilidades que cumplan que la x por y valga z. Entonces, tienen que acomodar los signos de forma que el producto sea la tercera posición. Y las únicas posibilidades de estas 8 que cumplen con esto y que además dan que los multiplicadores sean ambos negativos son 1, 1, 1 y menos 1, menos 1, 1. Ambos con estos valores de los multiplicadores. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el máximo? Bueno, el máximo tiene que ser uno de los candidatos que encontramos y por lo tanto lo puedo evaluar en la función y determinar cuál de todos es el más grande. Entonces, uno revisa todos los posibles candidatos, ya los tenemos encontrados, y a cada uno le pregunta, ¿usted es el más grande? 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 Y el que diga que es el más grande, gana. ¿No? Entonces, este es un criterio donde la clasificación está incorporada de cierta forma en las ecuaciones que estamos resolviendo. Entonces, este ejemplo, ¿verdad? Tal vez háganlo ustedes con todo el detalle, ¿verdad? Tenemos 5 ecuaciones que hay que cumplir, pero
casi todas de ellas dicen algo vale cero. Entonces, ¿qué pasa si esto vale cero? Bueno, lo otro vale cero. ¿Qué pasa si esto no vale cero? Entonces, lo otro vale cero. Y después, cada candidato, cada valor que usted encuentra, tiene que preguntar, ¿cumple con la restricción? ¿Es el multiplicador de Lagrange negativo? ¿Sí o no? Y eso entonces le permite hacer una lista bastante corta, ¿verdad? Entonces tenemos únicamente estos dos candidatos correspondientes a estos valores y no habíamos encontrado uno antes, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Y otro valor que era 1, 1, 0. ¿Cómo es? 1, 1, ¿y la z cuánto era? La z vale 1. De hecho, este corresponde a, ¿verdad? 1, 1, 1 apareció también acá, ¿verdad? Entonces, en realidad es el mismo candidato. ¿Ok? De este tema, la tarea 2, digamos, la pasada fue la que ustedes hicieron la tarea del modelo de Leontief, y para esta sección también les van a asignar una tarea que hay que hacer en grupos acerca del método de Cohn-Tucker para optimizar problemas cuya restricción es de desigualdad. Alguien, bueno, creo que lo comentó, todas estas desigualdades que determinan las condiciones de Cohn-Tucker para un problema de optimización con desigualdad es para encontrar máximos. ¿Cómo encontraría uno un mínimo? ¿Cómo encontraría uno un mínimo? Pues piénselo así, ¿verdad? Gráficamente, si ustedes saben cómo encontrar un máximo, entonces para encontrar un mínimo le pueden dar vuelta, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican por menos 1 para minimizar, ¿verdad? Entonces, para minimizar una función con sujeto a restricciones de desigualdad, lo que hacen es que multiplican por menos 1 y maximizan esta sujeto a las condiciones de desigualdad. Entonces, el método para minimizar es reemplazar la función por su negativo y aplicar las mismas condiciones de Cohn-Tucker. Entonces, si uno quiere hallar el mínimo de una función sujeta a condiciones de desigualdad, aplicaría las mismas desigualdades, pero no a la función original, sino a negativo de esa función. Ok, bueno, eso era lo que yo quería contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, ya a esta hora, de hecho, 2:30, se habilita el quiz número 7, 8. Perdimos algunos quizzes y la idea mía era que tuviéramos casi que 10, perdón. Entonces, para esta semana les puse 3 preguntas sobre multiplicadores de Lagrange, la optimización con igualdad, y se los voy a contar como 2 para tener un poquito más ahí de, de quizzes. Va a estar habilitado hasta el viernes a las 6 de la noche, si no me equivoco. Creo que fue que lo puse. Profe, Sí. ¿cómo es que se califican los quizzes? ¿Es un promedio? ¿Cada quiz vale algo? No, sí, sí a las dos cosas. Es un promedio y cada uno vale algo. Cada uno vale el promedio. O sea, creo que son 15% total. Y la idea mía es que hagamos 10 quizzes. Entonces, cada quiz tiene un porcentaje de 1.5 de la nota. Ok, gracias. ¿Qué dice aquí en el chat? Dice que si yo voy a subir el video del martes pasado. No lo subí. Bueno, si no la subí fue un descuido mío, pero sí, la idea es subirla. O sea, estoy casi seguro que la subí. Déjenme revisar. Entonces voy a dejar de... ¿Qué pusieron aquí en el chat? Dice... Bueno, primero que todo, que se me hizo... No, aquí está. Voy a dejar de grabar.